acercamiento a la imagen. ¿Sabes qué representa? Es un gusto estar nuevamente contigo, acompañándote para recordar lo que sabes y compartiendo tu entusiasmo por lo que estás por descubrir en el maravilloso mundo que compartimos. En este programa conversaremos sobre un elemento que conoces bien, porque lo has trabajado desde la primaria, la célula. En el trayecto recordaremos qué es y profundizaremos en su estructura y funciones, porque te será de gran utilidad para trabajar los contenidos de las siguientes clases. En múltiples ocasiones, primero en exploración del mundo natural y social y más adelante en ciencias naturales, conociste algunas cosas sobre la célula. Date un momento para traer al presente esos saberes y cuando estés listo, responde las preguntas. ¿Qué es la célula? ¿Los seres animados, es decir, vivos, tienen células? ¿Los seres inanimados, es decir, sin vida, están compuestos por células? ¿En qué partes de un organismo pueden encontrarse células? Entremos de lleno en el tema. Seguramente respondiste las preguntas iniciales acertadamente, pero podrás irlo comprobando en el trayecto. La célula es la parte más pequeña de un ser vivo, lo que significa que todos los seres con vida, desde los más diminutos como una bacteria hasta los más grandes como una ballena gris, las tenemos. Pero aquí, un dato que me parece asombroso, aunque dijimos que la célula es la parte más pequeña y añado, resulta imposible percibirla a simple vista, existen células como los huevos que son la excepción que rompe la regla. De hecho, la célula más grande que existe es el huevo de avestruz. ¿Lo sabías? Los primeros son tan simples que cuentan con solo una célula que cumple todas las funciones del organismo, como las bacterias o los protozoos. Reciben el nombre de unicelulares. Suelen ser tan diminutos que solo es posible verlos a través de microscopio. Existen, por ejemplo, bacterias que miden menos de 1/1000 de milímetro de longitud, mientras que los protozoos son más grandes. Llegan a superar las 0,2 de milímetro de longitud. ¿Lo puedes imaginar? A veces, los microorganismos se asocian, como las bacterias que dan forma a los búlgaros para hacer kefir, que es una especie de yogur, y crean colonias donde cada célula continúa realizando de forma individual las funciones esenciales de cada organismo. Los segundos son organismos más complejos que necesitan de muchas células especializadas en cumplir distintas funciones especializadas. Por su composición, reciben el nombre de pluricelulares. En ellos, los grupos de células especializadas colaboran entre sí para que el organismo en conjunto realice todas sus funciones. Los organismos pluricelulares son significativamente más grandes que los unicelulares, pero en esta clasificación los hay de todos tipos y tamaños, desde un hongo, pasando por un perro, el árbol de tule en Oaxaca, hasta un elefante. ¿Qué tal? Todas las células tienen una membrana plasmática que la rodea, un citoplasma líquido y material genético, el famosísimo ADN. El material genético puede estar libre en el citoplasma o dentro del núcleo de la célula, según si tiene una u otra característica. Se clasifican como procariotas o eucariotas. Sin embargo, ambos tipos de células guardan elementos en común. Las células procariotas tienen el material genético disperso por el citoplasma. Pueden tener distintas formas, por ejemplo, ser esféricas o alargadas. En cuanto a su estructura, constan de pared celular, cubierta de protección rígida, membrana celular, citoplasma, formado por citosol y ribosomas. Material hereditario, contienen en una sola molécula circular de ADN, localizada en el citosol, en la zona nuclear o nucleoide. Flagelo, que da al organismo la capacidad para moverse. Las células eucariotas, por su parte, tienen el material genético en el interior del núcleo, que está delimitado por la membrana celular. Las células eucariotas pueden ser animales o vegetales, y entre ellas también se observan diferencias.
En cuanto a las formas que presentan, son muy variadas y están relacionadas con la función que cumplen. De este modo, cada tipo celular tiene una forma característica. Para conocer más sobre la estructura de las células eucariotas, animales y vegetales, observa el video. En primer lugar, debéis recordar que las células procariotas eran aquellas que no tenían núcleo, ni otros orgánulos membranosos. Eran más pequeñas, siempre unicelulares y que solo las bacterias presentaban este tipo de células. Mientras que la célula eucariota era de mayor tamaño y más compleja, tenía núcleo y otros orgánulos rodeados de membrana. La presentaban seres vivos unicelulares o pluricelulares de los 4 reinos, es decir, protoctistas, hongos, animales y plantas. Así pues, son 4 los reinos que presentan células eucariotas y, cada uno de ellos, con características diferenciales, pero dejando aparte a los protozoos y a los hongos, que tienen células parecidas a las animales con ligeros matices, y a las algas, que tienen células similares a las vegetales, vamos a comentar las características de los 2 tipos celulares básicos eucariotas, las células animales y las células vegetales. Comenzaremos por la célula vegetal. En lo primero que tenemos que fijarnos es que las células vegetales tienen una pared celular que cubre a la célula y la protege. Esta pared celular está compuesta principalmente por celulosa. Sí, el mismo material con el que se fabrica el papel. Y es importante que no os confundáis. La célula vegetal desde fuera hacia adentro presenta una pared celular y luego una membrana plasmática. La pared se encuentra rodeando a la membrana plasmática. Por otra parte, el agua es muy importante para las plantas. Y en la célula existe un orgánulo encargado de almacenar agua y otras sustancias. Por eso, en las células vegetales existe una sola vacuola, pero de gran tamaño. En ocasiones ocupa más del 70% del volumen celular y desplaza al resto de los orgánulos contra la pared celular. También se debe entender que las plantas son autótrofas. Intentemos comprender la etimología de la palabra. Auto es un prefijo griego que significa por sí mismo, mientras que trofos, también de origen griego, significa nutrición. Así que autótrofo significa que se nutre por sí mismo, ya que fabrica su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Y esto las plantas lo hacen mediante la fotosíntesis. Pues bien, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, unos orgánulos exclusivos de las células vegetales que tienen clorofila y otros pigmentos en el interior de unas membranas. Con la clorofila captan la energía luminosa y la utilizan para fabricar glucosa y otros tipos de materia orgánica a partir de algo tan simple como el CO2. En este proceso se produce oxígeno, un gas que la planta utiliza en parte y el que le sobra lo expulsa a la atmósfera, y lo utilizamos el resto de los seres vivos. La célula vegetal presenta el resto de orgánulos, es decir, citoesqueleto, núcleo, retículo, ribosomas, unos pocos lisosomas, aparato de Golgi y mitocondrias. Con estas últimas las plantas respiran. Y no te confundas, respiran tanto de día como de noche. El único orgánulo que las células vegetales no presentan es el centrosoma. Recuerda, los centriolos controlaban reproducción celular, pero esto no significa que las células vegetales no puedan controlar su reproducción. Lo hacen igual, pero sin centriolos. En cuanto a la célula animal, en primer lugar, hemos de destacar que no tiene pared celular, por lo que su membrana puede presentar estructuras especializadas en el movimiento, como los cilios o los flagelos. También tiene todos los orgánulos eucariotas, es decir, centriolos, citoesqueleto, núcleo, retículo, ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi y mitocondrias. Pero carecen de cloroplastos, ya que son heterótrofas, es decir, que deben nutrirse de la materia orgánica fabricada por otros seres vivos. Por eso tienen más lisosomas, los orgánulos en los que se realiza la digestión celular, ya que tienen que obtener las moléculas simples a partir de la materia orgánica que consumen.
Y en las mitocondrias se realiza la respiración celular para obtener la energía de la materia orgánica. Para ello, se produce la combustión de la glucosa u otro tipo de nutrientes con oxígeno y se libera energía en forma de ATP. Además, se producen dos sustancias de desecho, el dióxido de carbono y el agua. Esta reacción la realizan todas las células eucariotas, tanto de día como de noche, porque en todo momento se necesita la energía que nos aportan los nutrientes. Fíjate, en la fotosíntesis se fabrica glucosa a partir de dióxido de carbono y de la energía del sol. Su finalidad es obtener materia orgánica. Mientras que en la respiración se quema la glucosa con oxígeno para obtener energía. Son dos reacciones antagónicas y con fines diferentes. Así pues, vamos a resumir ahora las diferencias entre las células animales y las células vegetales. En primer lugar, las células vegetales presentan pared celular de celulosa, que está ausente en los animales. En segundo lugar, las células vegetales presentan cloroplastos, con los que hacen la fotosíntesis, mientras que las células animales no tienen cloroplastos, ya que son heterótrofas. En tercer lugar, las células vegetales tienen una única vacuola, pero muy grande, mientras que las vacuolas de los animales son pequeñitas y numerosas. Por último, las células animales tienen centriolos, que están ausentes en las vegetales. Y recordad, existen dos tipos de organización celular. La procariota, propia de bacterias, son células sin núcleo, y la eucariota, en el resto de los reinos, son células con núcleo. Y dentro de las eucariotas podemos encontrar dos tipos de células, las animales, heterótrofas, y las vegetales, autótrofas. Para terminar, considera que la célula realiza tres tipos de funciones: la nutrición, la relación y la reproducción. Primero, la nutrición comprende la incorporación de los alimentos al interior de la célula, la transformación de los mismos y la asimilación de las sustancias útiles para formar así la célula su propia materia. Según sea su nutrición, hay células autótrofas y células heterótrofas. Las células autótrofas fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica del medio físico que la rodea, utilizando para ello la energía química contenida en la materia inorgánica. Las células heterótrofas fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que ingiere. Segundo, la relación comprende la elaboración de las respuestas correspondientes a los estímulos captados. Tercero, la reproducción es el proceso de formación de nuevas células o células hijas a partir de una célula inicial o célula madre. Hay dos procesos de reproducción celular: mitosis y meiosis. Mediante la mitosis, a partir de una célula madre, se originan dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. A través de la meiosis, a partir de una célula madre, se forman 4 células hijas, teniendo todas ellas la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Es momento de aplicar lo aprendido, y lo harás respondiendo unas preguntas en tu cuaderno con el propósito de que tengas claro qué comprendiste y qué necesitas reforzar. ¿Todos los seres vivos están formados por el mismo tipo de célula? ¿Todos los seres vivos están formados por la misma cantidad de células? ¿Las células pueden observarse a simple vista? ¿La estructura celular es la misma en todas las células? Considera lo trabajado en esta clase. Reflexiona en torno a lo que sabías al inicio y lo que aprendiste. ¿Los contenidos te parecieron sencillos o complicados? ¿Se enriqueció tu conocimiento? Si la respuesta es no, ¿qué estrategias podrías utilizar para solventarlo? Fue un gusto compartir este tiempo contigo. Esperemos que el trabajo de hoy te sea de gran utilidad para enfrentar los retos académicos que tienes por delante. ¡Hasta pronto!